¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a conversar hoy día con alguien que fue vicepresidente de Costa Rica, es además un dirigente de una de las organizaciones que mira y explora a ver cuál es la situación en que está la democracia en América Latina y en el mundo. Está aquí con nosotros Kevin Zamora, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, un placer, Fernando, de estar aquí en Chile. Sí, bueno, ¿tú habías estado en Chile antes? Sí, muchas veces. Ya. Muchas veces. Había tenido el gusto de visitar este hermoso país. Pero ¿fue eso antes de que fueras vicepresidente de Costa Rica? Incluso antes. Ya. Antes, durante y después como secretario general de IDEA Internacional. Ahora, vamos a hablar de IDEA Internacional inmediatamente, pero sí te quería preguntar algo que conversamos recientemente antes de empezar, que era, si hay un país que arrastraba una imagen de ser la excepción en América Latina en la época de todos los golpes de Estado, de las situaciones que había, ese era Costa Rica. Costa Rica era el oasis donde había que ir, había que mirar, había que pasar. ¿Qué tanto de eso sigue vigente? A ver, yo creo que el país sigue teniendo fortalezas importantes de naturaleza política. Es un país que tiene instituciones, pero que, al igual que tantos otros, ha ido acumulando problemas importantes en el funcionamiento de su sistema democrático que le están empezando a pasar una factura. Y en eso, como sabemos, y me imagino que vamos a hablar de eso sí, un poco, Costa Rica no es distinto de muchísimos otros países donde se está manifestando la crisis global que vive la democracia. Ahora, Kevin Casa Zamora, dime, tú fuiste vicepresidente de Costa Rica. ¿Cómo se produce esa situación? Y bueno... y sobre todo... ¿Cuánto tiempo tiene, Fernando? No, pero y sobre todo, quizás lo más importante sí, para la gente que nos está viendo es, a ver, ¿qué lecciones se saca después de haber sido parte de un ejecutivo de un país? Porque no necesariamente todos salen y dicen, oye, lo hicimos fantástico, lo hicimos pésimo, etcétera. No comentan mucho cuál es la relación. Mire, le deja a uno muchas enseñanzas. Mi paso fue un paso muy intenso por la política y un paso que le enseña a uno muchas cosas. O sea, en particular, le enseña a uno la necesidad de estar muy con el cable pegado a tierra para no acostumbrarse demasiado a todas las cosas en las que pasa pendiente quien está metido en la política. La política es una actividad que aísla a la gente de la vida cotidiana de las personas que se supone que uno representa. Entonces, tener una vida más allá de la política, tener gente que le jale el cable a tierra a uno y lo mantenga alejado del efecto alucinante del poder, es muy importante. Ahora, es bien impresionante lo que estás diciendo porque uno de alguna manera aprendió durante todo ese tiempo que tú tenías una serie de países que estaban o gobernados por militares o había tiranteses muy brutales y de repente había este país que, así se decía en esa época, no tenía policía o tenía muy poca policía. No tenía tropas del ejército para defenderse en caso que algo pasara porque no tenía grandes conflictos. Y eso, a ver, ¿qué tan cierto era y qué tan cierto soy? Policía sí tuvimos siempre, lo que no teníamos era ejército, porque lo abolimos por disposición de la Constitución en el año 48, primero como un decreto del presidente de la época, de don José Figueres, y después por norma constitucional en 1949. La abolición del ejército en Costa Rica se ha convertido yo diría que en uno de los rasgos fundamentales de la identidad del país. Nadie en su sano juicio propondría en este momento en Costa Rica volver a tener unas fuerzas armadas como en algún momento el país las tuvo. El problema, Fernando, fue que de alguna manera
de nuevo, me imagino que vamos a hablar de eso un poco, de alguna manera el país creyó que aboliendo el ejército abolía sus problemas de seguridad. Y durante mucho tiempo vivimos esa ficción, no invertimos suficiente en materia de seguridad y la realidad del entorno regional de alguna manera nos está pasando la factura, porque el barrio en que está Costa Rica, un barrio muy afectado por la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en particular, ha cambiado dramáticamente la realidad de seguridad del país en una situación en la que el país no había invertido suficiente en sus capacidades institucionales para adaptarse a esa realidad tan complicada. Eso, fíjate, Kevin, es algo que lo podría decir una cantidad enorme de países, y la pregunta es, a ver, así como aparecen nuevas realidades tecnológicas, la inteligencia artificial, que eventualmente puede alterar todo, cuando aparece un problema de seguridad que, si bien no era necesariamente nuevo, pero por su envergadura pasa a ser casi dominante en muchos de los países, ¿cómo la democracia enfrenta eso? Fernando, eso es un problemón, y yo me atrevería a decir que es el principal problema que tienen las democracias en América Latina en este momento, la penetración del crimen organizado, que no es simplemente un tema de seguridad, aunque lo es un tema también de captura de las instituciones y de captura del tejido social, porque de alguna manera tendemos a pensar que enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, que es su vertiente principal, pero no la única, ojo, tendemos a pensar que enfrentar aquello es como si tuviéramos un tumor y hay que operar el tumor para sacarlo. Ya no es así. La presencia del crimen organizado no es un tumor, es una infección generalizada, porque se nos ha metido en el tejido social. Y enfrentar eso es muy complejo. Cuando menos requiere una respuesta de toda la sociedad, de todos los actores sociales, ciertamente de todos los actores políticos e institucionales. Requiere grandes acuerdos que permitan enfrentar esto. Ahora, pero tú estás empezando a ver, no solamente en América Latina, en montones de países está empezando a ver una solución que a mucha gente probablemente le suena súper bien y a otra gente se aterra, que es, por ejemplo, reponer las penas de muerte, si es que no está, permitir que la gente tenga armas para defenderse en caso que eso pase, y por lo menos yo viví mucho tiempo en Estados Unidos, en un estado que tiene bastantes armas, que es Texas, y sigue siendo, o seguía siendo Texas hasta hace muy poco, el estado que más gente llevaba a la silla eléctrica y que sin embargo tenía la mayor cantidad de crímenes, porque si es que efectivamente tú vas a tener armas en todos lados, aunque sean para defenderse, bueno, yo me imagino que los delincuentes saben mucho mejor que tú y tienen mucho más capacidad o disposición que tú de pegarle un balazo a una persona, y por lo tanto la cosa no es necesariamente una solución. Mire, la tarea de enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado tiene un elemento represivo, inevitablemente. O sea, el funcionamiento de las instituciones policiales, de las instituciones judiciales, es una parte de lo que tenemos que poner a funcionar para enfrentar el fenómeno de la inseguridad, pero no es ni lejanamente lo único. Y empecemos por lo más obvio. Cuando hablamos de la penetración del crimen organizado y hablamos de que el fenómeno tiene una dimensión de captura del Estado, estamos hablando, por ejemplo, de cómo investigamos los flujos financieros que llegan a un país. Porque eso es lo que estamos viendo. Mire, yo vengo de Costa Rica, de mi país, pero podría decir lo mismo de Panamá, podría decir lo mismo de otros países de la región que están inundados de dólares del crimen organizado, francamente. Entonces ya eso no es un tema simplemente represivo, es una cosa mucho más complicada. O sea, el fenómeno del crimen organizado requiere una respuesta
una respuesta mucho más sofisticada y mucho más amplia. Además de el fenómeno que es muy común en América Latina de una masa de jóvenes que ni estudia ni trabaja, que se convierte en un ejército de reserva potencial para actividades de crimen organizado y economías ilícitas. Ahora, déjame preguntarte, Kevin, sobre un punto que tú mencionaste muy bien. Aquí en Chile ha sido un tema, y todavía está vigente, pero ha sido un tema, que es, por ejemplo, para investigar el flujo del dinero del crimen organizado, se ha sugerido, en varios países tienen esta posibilidad, levantar el secreto bancario. ¿Qué tanto de eso sirve o es algo que suena bien, pero que eventualmente no enfrenta? Mire, yo, ojo, que advierto con cierta humildad que no soy un especialista en crimen organizado, pero sé suficiente como para decir que algunas medidas que en situaciones de normalidad no consideraríamos, deben ser consideradas en el caso del crimen organizado. Potencialmente levantar el secreto bancario, que ojo, por ejemplo, y ese es un tema en el que IDEA ha trabajado mucho porque durante mucho tiempo hemos trabajado en el tema de la regulación del financiamiento de campañas. Hay países, entre ellos mi país, Costa Rica, donde para efectos de la investigación de los flujos de dinero hacia las campañas políticas, el secreto bancario ha sido levantado por disposición, por resolución de la Sala Constitucional. Entonces, no es descabellado que en algunas situaciones específicas sea indispensable levantar normas como el secreto bancario que deben imperar en situaciones de normalidad. La otra pregunta que creo que cae de cajón y que para meternos en la idea de IDEA es, a ver, ¿qué tanto esto funciona individualmente para un país o qué tanto esto debe necesariamente incorporar a todos los países o a la mayor cantidad de países porque las fronteras se pasan rápido, digamos? Así es. Claramente requiere una respuesta internacional y ciertamente regional. Lo que pasa es que ahí se topa uno en muchos casos con fenómenos muy complejos como la desconfianza que hay a veces entre las autoridades de los diferentes países para compartir inteligencia, por ejemplo. Ese ha sido un temazo desde hace años en Centroamérica, que es una región que evidentemente por su posición geográfica se ve particularmente afectada por el narcotráfico. Y el tema de compartir inteligencia entre las autoridades de los diferentes países ha sido complicadísimo y sin eso es muy difícil. Asimismo, hemos visto atisbos, pero no más que atisbos, de esfuerzos de cooperación de países que han desarrollado verdaderamente capacidades importantes en materia de, por ejemplo, en materia de investigación financiera. Colombia, por ejemplo. Colombia tiene muchísimo que aportarle al resto de América Latina en esos temas. Lo hace, mucho menos me parece México, pero Colombia sí lo ha hecho con gran asiduidad en el caso de Centroamérica, pero mucho menos de lo que hace falta. Yo creo que hay países que por su propia situación y su propia historia han desarrollado capacidades que ahora otros países necesitan desarrollar porque el fenómeno se nos metió por todo lado. Y esta organización, IDEA, que tú mencionaste que tiene una extensión bastante grande en el continente, la concepción de proteger la democracia, si tú quieres, ¿qué tanto rima hoy día con lo que la gente quiere? Porque cuando a ti te ponen, ya sea porque se invierte en inseguridad para generar determinadas situaciones o porque hay mucha realmente inseguridad, la democracia no parece, o por lo menos todavía no aparece, como un sistema que sea lo suficientemente protector como eventualmente puede ser, qué sé yo, que se expulsen todos los extranjeros o que salgan estos de aquí y, qué sé yo, haya pena de muerte y ahí se acaba todo. Las respuestas que tiene la ciudadanía, ¿cómo son? Tomando en cuenta
que están viviendo en países donde mucha gente no quiere perder ¿Cómo no? el espíritu democrático. ¿Cómo no? A ver, yo creo que hay varias cosas en lo que estás diciendo. Lo primero es que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Por un lado, que preservar el logro histórico que es la democracia en América Latina, habida cuenta de la historia política azarosa del continente, es extraordinariamente importante. Pero al mismo tiempo es posible decir que hay razones para estar insatisfecho con el desempeño democrático. Y particularmente en el tema de la seguridad ciudadana, yo creo que esa es una de las deudas pendientes de la democracia en América Latina. Francamente, hemos sido en la región muy poco capaces de resolver los crecientes problemas de inseguridad a través de medios democráticos. Y eso es lo que está generando una demanda por soluciones mucho más autoritarias, que a mí me preocupan muchísimo precisamente porque ponen en riesgo el gran logro histórico de haber creado, Fernando, de haber creado sistemas políticos donde los críticos del gobierno puedan regresar ilesos a su casa en la noche, y donde la gente pueda elegir quién quiere que los gobierne. Exacto. Y donde sea posible criticar al gobierno, y donde sea posible que alguien como tú pueda ejercer la profesión de periodista cuestionando las decisiones y las acciones del gobierno como parte legítima de su labor. Entonces, digo, esos son logros históricos indiscutibles de América Latina, que son logros incompletos, que son logros que están en proceso de construcción, pero que no debemos echarlos por la borda. O sea, esa es la gran preocupación que yo tengo. Y nos queda muy poquito tiempo, pero te quiero preguntar, Kevin, sobre, existe una pregunta que hago muy a menudo porque me interesa la mirada alternativa de repente, que es, ¿existe alguna dinámica, alguna propuesta, algún país que tenga un sistema que a ti te parezca, por ejemplo, que podría ser bueno tratar de hacer con esas mismas prácticas que ellos hicieron y que lograron tener una situación bastante más pacífica, bastante más democrática? ¿Dónde se ve el espejo que quisiéramos que fueran nuestros países? Mire, un ejemplo puro y destilado de lo que podemos imitar no existe. Esas son cosas que tiene que resolver cada país de acuerdo con su realidad. Pero te digo dos cosas. A ver. Lo primero es que ahora en América Latina se ha propagado la idea de que la forma de resolver el problema de seguridad es yendo por la vía del presidente Bukele en El Salvador, construyendo megacárceles, olvidándonos del debido proceso. Mire, yo tengo serias dudas de eso, sin negar que en el caso de El Salvador hay una reducción importante en los niveles de violencia, pero tengamos claro que la condición para que las políticas del presidente Bukele funcionen es la dictadura. La condición es que no haya jueces que sean capaces de hacer aplicar los estándares mínimos de derechos humanos y de el Estado de Derecho que deben prevalecer en una democracia. La condición es que no haya límite al ejercicio del poder ejecutivo. Esa es la condición para el funcionamiento de las políticas del presidente Bukele. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos en América Latina que, sin ser perfectos, merece la pena ser estudiados porque han logrado reducir los niveles de violencia sin tener que encarcelar, como en el caso de El Salvador, al 2% de la población en mazmorras donde nadie tiene el menor atisbo de ningún derecho. El caso de Guatemala, que es un caso del que no se habla. En Guatemala, desde hace 15 años hay una reducción sostenida de los niveles de violencia sin que hayan eliminado el Estado de Derecho y sin que hayan encarcelado al 2% de la población. ¿Cuál fue el secreto entonces? Mire, un abordaje complejo y multisectorial del problema de la inseguridad. Con mayores capacidades de inteligencia,
con prevención social, con un montón de cosas de las que no se habla cuando únicamente se enfoca en la solución represiva. El caso de ciudades que son tan grandes como países, como Sao Paulo o Bogotá. Sao Paulo, una ciudad de 20 millones de habitantes, Bogotá, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, donde ha habido una reducción sistemática de los niveles de violencia a lo largo de los últimos 20 años, sin que haya desaparecido el funcionamiento de las instituciones democráticas como desapareció en El Salvador. Es que ese es el tema. O sea, en El Salvador ya no hay maras, pero tampoco hay democracia. Entonces, a ver, lo que digo es que el precio de enfrentar exitosamente la delincuencia y la presencia del crimen organizado no puede ni debe ser la destrucción de la democracia, porque eso sería un retroceso histórico y volver a una noche autoritaria que supimos dejar atrás en América Latina. Por último, Kevin, y tomando un poco la parte final que acabas de señalar, es, a ver, lo que se ve para adelante, ¿tiene visos de optimismo o una mirada más bien taciturna respecto de lo que puede ser y lo que está ocurriendo y las conversaciones que se están teniendo y la capacidad de organizarse territorialmente que tenemos? Mira, a ver, cuando se trata de lo que está pasando con la democracia en el mundo en general, no simplemente en América Latina, hay razones serias de preocupación. Un poco depende, en el caso de América Latina, de con qué comparemos el funcionamiento de la democracia hoy. Si comparamos la situación política de América Latina con la que teníamos hace 40 años, obviamente ha habido avances indiscutibles. Yo diría que particularmente en el tema electoral, América Latina celebra elecciones y las celebra bien, en términos generales. Ahí ha habido un avance indiscutible. Ha habido un avance indiscutible ahora más o menos en riesgo y comprometido en algunos países en mandar a los militares de vuelta a los cuarteles. Eso ha sido una cosa que América Latina ha hecho bien. Y hay deudas enormes en materia de Estado de Derecho, en materia de acceso a derechos económicos y sociales, etc. O sea, es un panorama mucho más mezclado de lo que nos gustaría. Sin embargo, si el horizonte temporal de la comparación es más corto, en los últimos años hay un retroceso en el funcionamiento de las democracias en América Latina. Hay un retroceso incluso en temas que estaban, en los que habíamos avanzado bastante, como la presencia de los militares, ahora reivindicada de vuelta en tareas de naturaleza civil relacionadas con la seguridad. A mí me preocupa que en muchos países estamos recurriendo a las Fuerzas Armadas como un instrumento para proveer seguridad que debería ser proveída por las instituciones civiles. En virtud de la historia política de América Latina, esa es una cosa que tenemos que mirar con cuidado y que ver como una excepción. No puede convertirse en la norma porque, digo, ya hemos pasado por esa fragua, Fernando, en América Latina y no terminó bien. Entonces, digo, hay algunas cosas en las que hemos avanzado mucho y otras en las que más bien estamos retrocediendo. Los síntomas son preocupantes. Kevin Casas Zamora, muchas gracias por estar con nosotros hoy día y por conversar aquí en Última Mirada. ¿Te quedas por cuánto tiempo? Me quedo hasta el sábado, Fernando, porque casualmente estamos aquí en Santiago para el evento de celebración de los 30 años de Idea Internacional. Hemos hecho diferentes eventos en el mundo y vamos a tener el evento para América Latina aquí en Santiago con la participación del presidente Boric, lo cual nos honra mucho. Así que esperamos estar presentes en esta discusión por 30 años más, apoyando el trabajo de las instituciones democráticas y de las fuerzas democráticas en toda América Latina. Muchas gracias, Kevin, por haber Encantado. estado con nosotros hoy. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañanita. Chao.